Hola, ¿qué tal? Soy Guille y en este video te voy a mostrar cómo sacar los datos de un modelo BIM de Revit, llevarlos a una base de datos mediante una conexión ODBC y analizarlos en Excel utilizando Power Query y Power Pivot. Esta metodología te permite tomar la información estructural de tu modelo o de cualquier otra especialidad como cantidades de vigas, materiales, niveles, volúmenes, etcétera, y complementarla con precios unitarios, clasificaciones y a partir de esta información generar reportes dinámicos sin necesidad de depender de ningún otro software. Es un flujo de trabajo muy potente, práctico y escalable, ideal para análisis de costos, control de obra o simplemente para entender mejor tu proyecto. Lo que vamos a hacer en este tutorial es tomar un modelo BIM de Revit, llevarlo a una base de datos a través de una conexión ODBC que te voy a enseñar a hacer desde cero. Esa información luego la vamos a llevar a Power Query para ordenar y limpiar. Luego vamos a modelar esa información con Power Pivot, todo esto dentro de Excel. Y a este modelo de datos del modelo BIM le vamos a agregar información de los sistemas de clasificación y también información de los precios unitarios para obtener finalmente un informe con toda esta información combinada utilizando solamente Excel y la base de datos de nuestro modelo BIM. Así que vamos a comenzar. Para poder transferir los datos desde Revit a una base de datos a través de ODBC, vamos a necesitar este complemento que se llama Microsoft Access 2013 Runtime, que es necesario, ¿cierto?, que lo tengamos instalado para poder hacer esta transferencia. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que lo descargues y lo instales. Das clic acá en descargar y el de 64 para el sistema operativo de 64 bits y este x86 para el de 32 bits. Bien, yo estoy usando el de 64 bits, así que seleccioné el segundo, lo descargué y lo instalé. Una vez que tengamos esto instalado, vamos a dar clic acá en inicio y vamos a buscar ODBC. Aquí en orígenes de datos, ODBC, vamos a hacer clic en agregar y vamos a configurar esta conexión. Acá seleccionamos el Microsoft Access Driver, donde aparecen las extensiones MDB y ACCDB. Damos clic ahí y luego en finalizar. Acá le vamos a dar un nombre a este origen de datos. Como voy a exportar este modelo de estructura, le voy a dar el mismo nombre del archivo, str-01. Ese sería str-01 para saber que se trata de la base de datos de este proyecto. Y ahora, en una carpeta, voy a crear una nueva base de datos en blanco y la voy a llamar igual, str-01. Pero la extensión la voy a cambiar a mdb. Una vez que tengamos eso, voy a volver acá y voy a dar clic en seleccionar. Y acá voy a buscar la carpeta donde acabo de crear ese archivo y lo voy a seleccionar. Ahí está el archivo, lo selecciono y doy clic en OK. Y luego doy clic en OK y aceptar. Y vamos a ver que ya se creó esa conexión cuando vayamos a Revit. Y en Revit, una vez instalado el Microsoft Access Runtime y hecha la conexión ODBC, voy a dar clic acá en archivo, exportar y debería activarse esta opción de base de datos ODBC. Doy clic ahí, luego cambio a origen de datos de equipo y ahí está el str01 que acabamos de crear. Doy clic en aceptar y luego en OK. Vas a ver que en la parte inferior de la pantalla aparece una barra de progreso que te va a mostrar el estado de la exportación de esos datos. Esperamos a que se terminen de exportar y lo revisamos. Una vez que aparece listo en la barra de estado, voy a volver a la carpeta donde acabo de crear ese archivo y lo voy a abrir. Pero lo voy a abrir desde Access. Abrir, voy a buscar el archivo. Una vez que lo encontré, lo abro.
Habilito el contenido y fíjate que acá están todas las tablas del modelo. Revisemos una, por ejemplo, la de armazón estructural, que son las vigas. Tengo acá armazón estructural, doy doble clic y ahí tengo el listado completo de vigas y sus atributos y propiedades. Y si voy, por ejemplo, a tipos de armazón estructural, tengo acá los tipos y fíjate que aparece un signo más a la izquierda. Si doy clic en el signo más, me aparecen todas las vigas asociadas a ese tipo en particular. Bien, ahora que tenemos la base de datos, podemos empezar a crear informes o importar estos datos en otra aplicación para analizar esos datos. Bien, así que vamos allá. Lo que tenemos es básicamente lo siguiente. Vamos a ver esta tabla, la de tipos de, perdón, la de armazón estructural. Y acá lo que tenemos en esta tabla es que cada una de las filas de la tabla representa a una viga del proyecto. Vamos a filtrar acá, por ejemplo, ahí. Y vamos a dejar solamente el armazón estructural. Ahí. Entonces, lo que tenemos en cada una de las filas, ¿cierto?, de esta base de datos es cada una de las vigas del modelo con sus propiedades. Si vamos a la tabla de tipos de armazón estructural, lo que tenemos es que si vamos acá en Revit, al navegador de proyectos y expandimos armazón estructural en familia, vamos a ver que tenemos tres tipos. Bien, entonces esos tres tipos están representados acá en la tabla de tipos de armazón estructural. Entonces vamos a ver acá que tenemos una columna que se llama ID de tipo en armazón estructural. Entonces, cada una, ¿cierto?, de las vigas está asociada a un tipo. Bien, entonces ahí notamos que hay una relación entre estas dos tablas. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar esta información, ¿cierto? Ahora que ya la tenemos en formato tabular, podemos analizarla con Power BI o con Excel. Vamos a irnos en este video por el camino más fácil, que es Excel, y ya próximamente te voy a enseñar también a analizarlo con Power BI. Bien, pero comencemos con Excel. Entonces, voy a abrir un documento de Excel en blanco y voy a ir aquí a la pestaña Datos. Esta pestaña está disponible en Excel desde la versión 2016 y en Excel que está incluido en el paquete de Microsoft 365. Bien, entonces si tienes una versión anterior, probablemente no vas a encontrar esta opción. Entonces aquí en la pestaña Datos, vamos a hacer clic acá en obtener datos y luego desde una base de datos. Ahí seleccionamos de una base de datos de Access y acá vamos a seleccionar la base de datos que exportamos de Revit y damos clic en importar. Para este ejemplo vamos a trabajar con el armazón estructural, así que solamente voy a cargar la tabla de armazón estructural y el de tipos de armazón estructural. Entonces, las vigas y los tipos de vigas. Tipos de... Vamos a filtrar acá. Tenemos armazón estructural y tipos de armazón estructural. Bien, damos clic acá en transformar datos. Esto va a desplegar la interfaz de usuario de Power Query. Lo que vamos a hacer acá es básicamente limpiar los datos antes de analizarlos. Así que en la tabla de armazón estructural me voy a quedar solamente con las siguientes columnas. Me voy a quedar con el ID de tipo, el volumen, el material estructural, no, perdón, el material estructural no, el materiales y el nivel de referencia. También podemos pasar la longitud y eso. Y damos clic en aceptar. Ahora que ya tenemos las columnas que nos sirven para nuestros análisis, fíjate que
la columna materiales y la columna niveles de referencia tienen dentro de ellas un valor que es expandible. ¿Qué significa esto? Que hay un conjunto de datos guardados en esa columna y eso es porque esta tabla, la tabla de armazón estructural, está conectada a una tabla materiales y está conectada también a una tabla de niveles. Bien, por lo tanto, para extraer el valor de la lista de materiales, vamos a expandir con este botón en la esquina superior derecha, vamos a desmarcar este y nos vamos a quedar solamente con el nombre. Bien, solamente con el nombre del material. Y vamos a hacer lo mismo con el nivel. Expandimos a la derecha y nos quedamos solamente con el nombre. Y ahí tenemos completa la tabla de instancias en este caso, ¿cierto? Verificamos los tipos de datos. Este está como texto. Texto. Este está como número decimal. Número decimal. Y el ID de tipo y el ID lo vamos a cambiar a texto. Porque no pretendemos hacer cálculos con esos números, sino simplemente identificar los elementos y es más fácil trabajarlos si están como tipo texto. Bien, ahí tenemos la tabla de instancias. Ahora vamos a trabajar con la tabla de tipos. La tabla de tipos es similar el cambio que hay que hacer. Vamos a cambiar a tipos de armazón estructural. En la esquina superior izquierda vamos a la opción elegir columnas. Y acá nos vamos a quedar solamente con el ID, con el nombre de familia, el nombre de tipo, y podemos elegir algún otro parámetro, pero en este caso, el que a mí me interesa es el código de montaje, porque yo sé que los elementos dentro de mi modelo ya fueron previamente clasificados con el sistema de clasificación OmniClass y que más adelante lo vamos a utilizar dentro del ejercicio, así que voy a pasar también el código de montaje. Doy clic en aceptar y veo que tengo acá las diferentes columnas, perdón, de los tipos. Bien, entonces fíjate que hay 3 tipos de vigas en el proyecto. Hay una viga de 600 por 900, hay otra viga de 300 por 600 y hay otra viga de 400 por 800. Aquí ya puedo detectar a priori que el código de montaje no está completo en todos los tipos, por lo tanto es algo que tenemos que corregir en el modelo y lo vamos a hacer a continuación. De continuar, te voy a contar un poco de este parámetro que es el código de montaje, si es que no lo conoces. El código de montaje es un parámetro de tipo en Revit. Esto quiere decir que se define a nivel de familia y no cambia para cada instancia individual de esa familia que colocamos en el modelo. Bien, veámoslo con un ejemplo. Si voy acá al navegador de proyectos y voy a ir acá a la familia de armazón estructural, fíjate que tengo en la categoría armazón estructural, dentro de esa categoría tengo la familia M-Concrete Rectangular Beam y dentro de este tipo, ¿cierto? Dentro de esta familia tenemos 3 tipos. El tipo de 300 por 600 milímetros, 400 por 800 milímetros y 600 por 900 milímetros debería también decir ahí. Cada una de las vigas que está aquí en el modelo está asociada a cada uno de esos tipos. Fíjate, voy a hacer clic, por ejemplo, en esta, botón derecho, seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. Y ahí veo que se marcaron solamente las vigas de 600 por 900. Si doy clic acá, en editar tipo, voy a cambiar las propiedades del tipo, no de la instancia que está colocada en el modelo. Por ejemplo, si yo deselecciono, ¿cierto? No tengo nada seleccionado, y selecciono la familia. Bien, en este caso doy clic derecho y voy a propiedades del tipo y acá voy a poder cambiar las propiedades sin tener ningún elemento seleccionado dentro del modelo. Bien, entonces, fíjate que aquí en datos de identidad hay una propiedad que se llama código de montaje. Bien, si yo me posiciono ahí, dice que es un parámetro interno de tipo texto que muestra el código de montaje uniformat seleccionado de una lista de jerarquías. Bien, yo te voy a decir que el código de montaje es un parámetro de tipo en Revit, como ya te mencioné. Esto quiere decir que se define a nivel de familia y no cambia en cada una de las instancias individuales que colocamos en el modelo. Eso ya te lo expliqué. Entonces, este código
nos va a servir para identificar y agrupar los elementos según una estructura de categorías o de partidas también de presupuesto. Esa es la utilidad que tiene. Fíjate que si yo doy clic acá, en el menú de la derecha, aquí yo tengo la clasificación OmniClass. Bien, acá tú puedes cargar también tu propio sistema de clasificación, no está limitado al sistema de clasificación OmniClass. Entonces acá voy a seleccionar la categoría que más se acerca, ¿cierto?, a ese elemento en particular. En este caso estamos hablando de vigas, por lo tanto es un elemento estructural, ¿cierto?, que está en la categoría de estructura y fachadas. Y luego tengo una subcategoría, superestructura, y en superestructura tengo construcción, estructura de entrepisos. Si expando esa, voy a ver que tengo una categoría, ¿cierto?, con un código ya predefinido que es placas y vigas de entrepiso. Doy clic en aceptar, en aplicar. Y ahora si yo selecciono cualquiera de esas vigas, ¿cierto?, que eran estas de 600 por 900, voy a ver que si doy acá en editar tipo, tengo ya el código de montaje, ¿cierto?, asignado. Bien, eso es el código de montaje. Voy a editar acá, por ejemplo, la de 400 por 800. Propiedades de tipo. Acá ya veo que tiene asignado el código de montaje. Las de 300 por 600. No está asignado el código de montaje. Aquí puedo o buscar en el árbol, ¿cierto? O también puedo copiar simplemente el valor. Fíjate que aquí está, código de montaje. Propiedades de tipo. Puedo copiar ese valor y pegarlo acá. Y fíjate que aparece acá, descripción de montaje, placas y vigas de entrepiso. Doy clic en aplicar y en aceptar. Bien, tenemos entonces todas las vigas con su código de montaje aplicado. Voy a guardar los cambios y voy a tener que volver a exportar la base de datos del proyecto para poder actualizar ese dato. Entonces, voy a ir a archivo, guardar como, perdón, exportar, base de datos ODBC, y acuérdate que la conexión es str-01, doy clic en aceptar, ok, y de esa manera se van a sobreescribir esos datos que eran faltantes. Una vez que haya terminado el proceso de exportación de la base de datos, voy a volver acá a Excel. Fíjate que está todavía Power Query abierto y voy a dar clic acá en este botón de actualizar vista previa y luego dice actualizar todo. Doy clic ahí y sin abrir la base de datos, nada, simplemente doy clic en ese botón y esperamos a que se actualicen los datos. Fíjate cómo cambiaron acá estos nulos por los valores, ¿cierto?, que corresponden a su código de montaje. Y ahora sí tenemos ambas tablas completas. Acá en la tabla de armazón estructural voy a hacer algunos cambios. Aquí esta columna la voy a llamar nivel. A esta columna la voy a llamar material. Y a la tabla le voy a cambiar el nombre por fact, porque va a ser nuestra tabla de hechos. Ya te voy a explicar más adelante qué significa eso. La vamos a llamar fact vigas. Y acá, a la tabla tipos de armazón estructural, la voy a cambiar por dim, porque va a ser una tabla de dimensión vigas. Bien, ahí tenemos nuestras dos tablas, la tabla de dimensión y la tabla de hechos. Bien, ahora voy a hacer clic acá en este botón, cerrar y cargar, en la parte inferior, cerrar y cargar en. Me va a aparecer esta opción, esta ventana. Voy a hacer clic en crear únicamente la conexión y luego voy a hacer clic en agregar estos datos al modelo de datos. Doy clic en aceptar. Y fíjate que me aparece este panel acá a la derecha que dice consultas y conexiones. Acá vemos que se están cargando los datos que acabamos de limpiar con Power Query y que trajimos de la base de datos del modelo que estaba en Access.
vemos que se completó la carga de los datos y nos aparece ahí, se cargaron 357 filas. Y también nos dice que se cargaron 3 filas en la tabla de dimensión. Bien, pero acá en Excel no nos aparece ningún dato. Entonces, ¿dónde está esa información? Para ello necesitas tener instalado Power Pivot o activado, mejor dicho. Para activarlo simplemente vas a Archivo, Opciones, Complementos. En Complementos cambias a Complementos com, ir, y debes tener activado Microsoft Power Pivot para Excel. Bien, tiene que estar marcada esa opción, das clic en aceptar y acá arriba te va a aparecer una pestaña con el nombre Power Pivot y dentro de acá hay una opción que se llama modelo de datos. Das clic ahí en administrar y aquí te vas a encontrar con la tabla de hechos y la tabla de dimensión que acabas de crear. Puedes dar clic aquí en vista de diagrama y eso nos va a mostrar ambas tablas. Bien, vemos que están separadas, pero lo que queremos, ¿cierto?, es relacionar la información que hay en ambas tablas. Por lo tanto, a esta tabla de hechos le voy a dar clic derecho y voy a crear una relación con la tabla de dimensión. Voy a la tabla de dimensión y recuerda que ambas tablas están relacionadas a través de la columna ID de tipo E y D. Fíjate que aquí está el 69975, 69975, etc. Bien, doy clic en aceptar y esto va a crear una relación de 1 es a muchos. Es decir, el dato aparece una vez en la tabla de dimensión y varias veces en la tabla de hechos. Bien, ahí ya tenemos un modelo de datos bien básico, pero con información, ¿cierto?, que está conectada directamente desde el modelo a una base de datos. Vamos a ver ahora qué podemos hacer con esta información aquí en Excel. Para poder trabajar con esta información, ¿cierto?, voy a necesitar llevarla a una tabla dinámica, ¿cierto?, que podamos manejar dentro de Excel. Entonces, para ello, simplemente voy a dar clic acá en este botón, tabla dinámica, y esto me va a preguntar dónde quiero insertar esa tabla dinámica. Lo voy a hacer en una hoja de cálculo existente, esta que ya tenemos. Y ahí tenemos el espacio para crear la tabla dinámica. Fíjate que acá a la derecha nos aparece ya nuestro modelo de datos. Y con esto podemos hacer muchas cosas. Vamos a empezar a trabajar. Si ya has trabajado con Power BI, quizás la dinámica te parezca similar. Y bien, sí es bien similar a lo que se hace en Power BI, pero tiene sus matices. Bien, así que vamos a trabajar entonces con esta tabla dinámica. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es crear una estructura de presupuesto. Entonces para ello podemos utilizar el código de montaje desde la dimensión, que es una propiedad de tipo. Y fíjate que ya me aparece ahí el código de montaje. Y puedo llevar, por ejemplo, el nombre de familia, ¿verdad? Acá, y ahí tengo la familia. Pero el nombre de familia es muy amplio, podemos en ese caso pasar el nombre de tipo aquí a las filas. Y fíjate que aquí tengo los tres tipos que hay en el modelo. Bien, vamos ahora a la parte de los valores. Los valores van a salir siempre de la tabla de hechos. Bien, la tabla de hechos va a ser el lugar donde vamos a hacer cualquier tipo de cálculo con información que ya está en este modelo de datos o con tablas que le podamos agregar posteriormente desde fuera. Bien, pero en este momento vamos a trabajar con los datos que ya tenemos en el modelo. Fíjate que entonces que si paso el volumen acá a los valores, obtengo la suma, ¿cierto?, del volumen por cada tipo. Si quisiera granular más esta información, recuerda que también tenemos el nivel. Entonces puedo llevar el nivel a las columnas y separar también por nivel, ¿cierto?, el volumen y ver cómo está distribuido. Puedo pasar ese nivel también acá a las filas. Y antes del nombre de tipo, también tengo separado por
por nivel. Bien, y el volumen también acá en los valores. Recuerda que también teníamos el material. Podemos pasar el material acá a las columnas y separar, ¿cierto?, por nivel y por material. Tenemos hormigón de 25, de 28 y de 35 megapascales. Puedo también hacer un resumen si quiero, solamente por material y volumen. Y también tengo ahí material y volumen y por nivel, por ejemplo. Y ahí tengo separado por nivel y por material. Veamos ahora cómo podemos enriquecer, ¿cierto?, nuestro modelo de datos agregando más información desde otra fuente externa. Entonces, para ello voy a volver acá a Power Pivot y lo que voy a hacer es buscar la estructura jerárquica de este código de montaje. Porque si recuerdas, cuando voy a Revit, selecciono una viga, doy clic acá en editar tipo, código de montaje. Ese elemento, ¿cierto? El 21, 02, 10, 10, 20, placas y vigas de entrepiso, pertenece a una estructura de datos, ¿cierto? Una estructura jerárquica. Bien, entonces es importante conocer esa estructura en caso de que queramos luego obtener un presupuesto resumido del proyecto y obviamente que el presupuesto va a contener más de un ítem, no solamente las vigas, entonces va a ser muy útil tenerlo ordenado de esa manera. Bien, entonces para ello vamos a necesitar la tabla 21, que yo ya te la dejé en la descripción. Entonces la vamos a traer acá al modelo de datos. Voy a dar clic acá en obtener datos externos de otros orígenes y selecciono el archivo de Excel con el nombre tabla 21. Doy clic en abrir y me aseguro de marcar usar primera fila como encabezado de columna. Doy clic en siguiente y finalizar. Vemos que dice que se han transferido correctamente 492 filas. Doy clic en cerrar. Y ahí está la tabla 21 normalizada. Vamos entonces a relacionar la tabla 21 con la tabla de dimensión, ¿cierto? Porque es el código de montaje el que nos iba a servir de puente con los elementos de la tabla 21. Bien, acá tenemos que seleccionar la tabla 21 y dar clic derecho para crear una relación. Entonces fíjate que acá, cuando seleccionábamos un elemento de esta tabla, estábamos en el nivel 5. Bien, así que vamos a seleccionar esa columna como referencia en la tabla 21. Y acá, en vigas, en la dimensión, teníamos el código de montaje. Fíjate que detecta la relación, no aparece ningún error, así que damos clic acá en aceptar. Y ahí vemos que se crea esa relación también de 1 es a varios entre la tabla 21 y la tabla de dimensión. Bien, vamos a ver qué utilidad entonces tiene esto en el análisis. Volvamos acá a Excel y a esta tabla dinámica vamos a quitar estos elementos que habíamos pasado antes. Voy a minimizar y fíjate que aparece acá la tabla 21. Vamos a pasar los niveles desde el nivel 1, nombre nivel 1, podemos marcarlo también, hasta el nivel 5. Fíjate que aparece toda la estructura de la tabla 21, que es en el fondo la estructura de elementos. Bien, pero nosotros queremos que nos muestre solamente aquellos elementos que contienen datos dentro de nuestro modelo de datos. Entonces, como hicimos la relación entre estas tablas, si voy acá a la tabla de hechos y paso el volumen a los valores, fíjate que me muestra solamente los 358,48 metros cúbicos en plataformas de piso, losas y acabados. Bien, que sería ese código. Bien, ahí tenemos entonces la conexión que hay entre el modelo de datos dentro del modelo y la tabla 21, que son datos externos. Obviamente que también podemos granular la información por
por ejemplo, nombre de tipo. Y ahí tenemos separado también por tipo y por nivel, por ejemplo. También puede ser útil conocer la información de esa manera. Y ahí tenemos la estructura y tenemos también los datos. Podemos cambiar la vista de diseño de esta tabla. Hacemos clic acá en diseño y cambiamos a, por ejemplo, formato esquema o formato tabular, el que nos parezca más cómodo. Lo voy a mostrar en formato compacto. Y ahí vemos que tenemos nuestros datos bien clasificados y usamos también el código de montaje como sistema de clasificación de elementos. Vamos a ver un último ejemplo de cómo podemos incorporar información externa a nuestro modelo de datos y en este caso puede ser, por ejemplo, datos de costo. Para ello, yo ya tengo preparada acá una tabla donde tengo el detalle del análisis de precio unitario para este elemento que son las vigas y voy a incorporar también esta información en el modelo de datos para poder hacer algunos cálculos. Nota que acá tengo una columna que se llama OmniClass que tiene el código de montaje que tiene nuestro elemento en Revit, por lo tanto también vamos a tener una relación de 1 a varios con la tabla de el análisis de precio unitario. Así que voy a cerrar acá, voy a volver al modelo de datos y nuevamente voy a dar clic acá en de otros orígenes de datos, voy a buscar el archivo de Excel, en este caso es el APU-Vigas, tú también lo tienes disponible en el enlace de la descripción. Usamos la primera fila como encabezado de columna, siguiente y finalizar. Vamos a crear la relación entonces entre la tabla APU-Vigas y la tabla 21. Voy a dar clic derecho, crear relación. Y acá seleccionamos el OmniClass y luego la tabla 21. ¿Por qué la tabla 21? Porque es donde aparece una sola vez el código acá en el nivel 5, que es el nivel de detalle que estamos utilizando. Bien, fíjate que reconoce la relación y no nos aparece ningún error. Así que damos clic acá en aceptar. Y ahí tenemos también relacionada esa información de costo con la tabla 21 y con nuestra tabla de hechos a través de la tabla de dimensión. Cambiemos entonces a la vista de datos. Podemos cambiar haciendo clic acá arriba en la cinta de opciones en vista de datos o aquí abajo también en la barra de estado en vista de datos. Bien, aquí tenemos la tabla de APU, ¿cierto? El detalle del precio unitario de las vigas, es decir, el costo por metro cúbico que resultaría de sumar la columna importe, que es la multiplicación del precio unitario por el rendimiento de cada uno de los recursos asociados a esta actividad. Bien, entonces lo que necesitamos es llevar esta suma acá a la tabla de hechos, porque vamos a multiplicar el volumen por el costo unitario para obtener el costo de cada uno de los elementos y luego poder analizarlo, ¿cierto? Por nivel, por material, etcétera. Entonces, para ello voy a agregar una nueva columna y acá vamos a utilizar una fórmula DAX. Bien, es bien sencillo lo que vamos a hacer porque recuerda que queremos multiplicar simplemente. Entonces, vamos a escribir es igual volumen, que es la columna que queremos multiplicar, en este caso de la tabla de hechos de vigas, y el multiplicador es el asterisco. Y ahora simplemente vamos a sumar la columna importe desde la tabla APU vigas. Eso es todo. Doy clic en Enter. Y ahí vemos que tenemos el costo por cada uno de los elementos. Podemos cambiar acá el nombre de la columna a costo. Y ahí tenemos esa columna. Si la seleccionamos, podemos cambiar acá el tipo a moneda.
y dejamos con 2 decimales. Y ahí tenemos la columna de costo. Bien, entonces este cálculo ahora lo podemos mostrar en la tabla de presupuesto que estamos creando en Excel. Entonces voy a volver acá a Excel y fíjate que me aparece acá esa columna costo que acabo de crear. Entonces puedo pasar la suma de volumen y puedo pasar también acá el costo. Y fíjate que me aparece el costo por tipo, bien, y por el total, por nivel, etcétera. Bien, ahí tenemos también entonces el costo de los elementos detallados. Podemos agregar también un gráfico. Podemos agregar un gráfico. Para ello voy a volver acá a Power Pivot y voy a hacer clic acá en tabla dinámica y en lugar de tabla dinámica voy a insertar un gráfico dinámico. Donde en la misma hoja, voy a cambiar la ubicación, puede ser por acá. Damos clic en aceptar, aceptar. Y podemos crear, por ejemplo, un gráfico de costo por nivel. Voy a pasar el nivel al eje y el costo a los valores. Y ahí tenemos también un gráfico de costo por nivel. Podemos darle un poco de formato. Cambiamos acá los estilos predefinidos. Por ejemplo, ese. Podemos agregar, por ejemplo, etiquetas de datos. En el extremo inferior seleccionamos la etiqueta y cambiamos el texto a color blanco, por ejemplo, y cambiamos el título del gráfico a costo por nivel. Bien, y ahí tenemos el costo por nivel en un gráfico. Vamos a quitar la leyenda y ahí le dimos un poco de formato, quitamos los botones, etcétera. Podemos hacer lo que queramos, digamos, con el gráfico, dar el formato que queramos. Y ya para terminar voy a agregar una segmentación de datos para poder filtrar, ¿cierto?, los datos que voy a ir mostrando en este informe. Voy a posicionarme en cualquier fila dentro de la tabla dinámica. Voy a analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Y acá puedo elegir cualquiera de estos campos como segmentador. Voy a seleccionar, por ejemplo, nombre de tipo, que son los tipos de vigas. Bien. Y si yo cambio, por ejemplo, acá, veo que se filtra en la tabla dinámica, pero no en el gráfico. Entonces, con la segmentación seleccionada, voy a ir acá a conexión de informes y voy a seleccionar también el gráfico. Entonces ahí veo que va variando el gráfico en función del tipo de viga que voy seleccionando. Si selecciono esta selección múltiple, puedo ver por diferentes tipos según vaya seleccionando. Puedo ubicar esto por acá. Y listo, llegamos al final. Hoy vimos cómo exportar datos de Revit a una base de datos con una conexión ODBC. Vimos también cómo limpiarlos e integrarlos en Excel y cómo crear un modelo de datos que nos permite analizar volúmenes, tipos, niveles y costos de una manera muy flexible. Lo mejor de todo es que este mismo enfoque lo puedes escalar para gestionar cualquier otra categoría de elementos o incluso conectar tu presupuesto con un cronograma, una curva S o más fuentes de información externa. Si este tutorial te sirvió, te invito a ver también el video donde te enseño a construir una curva S en Excel paso a paso utilizando esta misma metodología. Como siempre, cualquier duda o tema que quieras que veamos, puedes dejarlo en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.